Damas y caballeros, están viendo la transmisión de los agitadores de guerra. Yo soy Lucas Cuarto. Aquí conmigo está Kermit. Aquí conmigo está Hochi. Y hoy vamos a hablar de un tema importante, que es la violencia en Belfast, en Irlanda del Norte. En general, la criminalidad en el Reino Unido, pero podemos extenderlo a toda, sobre todo, Europa Occidental, y lo vamos a relacionar con los problemas migratorios. Porque, por supuesto, el incidente de Belfast provocó muchas emociones y hoy vamos a ver qué pasó, vamos a ver algunos gráficos, vamos a ver algunas estadísticas de criminalidad, también vamos a hablar de lo que se dice sobre lo que aparece en esos gráficos y lo que no, pero vamos a empezar básicamente con un resumen rápido. Básicamente, el Reino Unido acaba de enfrentar en muy poco tiempo dos incidentes desagradables, dos incidentes trágicos, donde hubo un enfrentamiento entre una persona de origen migrante y, digamos, de origen no blanco y una persona de origen blanco. Aunque por supuesto Novak era un polaco británico, pero era una persona de origen blanco, dejémoslo así. Así que este asunto desató debates bastante grandes en el Reino Unido, y no solo debates, sino también disputas violentas y ese tipo de cosas. El mayor problema es que esto ya se ha estado acumulando durante mucho tiempo. Los nervios simplemente están a flor de piel, por supuesto. Los partidos radicales de ambos lados políticos se aprovechan de eso, así que el Reino Unido tiene un problema, y al menos en los medios y al menos en la discusión política, pero también en algunos casos en la calle, es un problema bastante serio. Ahora, lo que pasó en Belfast fue que el hombre presente aquí, bueno, este no es él directamente, esto es una reconstrucción por IA, pero el hombre presente aquí, Adi Aludit, un migrante de 30 años, si no me equivoco, de Sudán, después de tener un permiso de residencia por varios años, iba a ser expulsado, y el hombre que ayudaba con su expulsión fue posteriormente atacado por este migrante. Fue apuñalado, de hecho le destruyeron un ojo, y supuestamente también hubo un intento. Se habló de un intento de decapitación, pero en este momento en el tribunal se habla más o menos de un intento de asesinato. La decapitación se menciona, pero no forma parte de la sentencia. El ataque fue interrumpido por transeúntes, el atacante fue sometido y, afortunadamente, la víctima fue salvada de nuevo. Pero la brutalidad en sí y, digamos, el hecho de que el acto fuera captado por una cámara provocó que la gente en Belfast, digamos, saliera a las calles y comenzara a atacar a los migrantes. Empezaron a atacar los barrios donde viven migrantes, empezaron a incendiar edificios, empezaron a quemar automóviles, empezaron a atacar a la gente, lo cual por supuesto hasta cierto punto no quiero justificarlo completamente, pero es comprensible que los nervios simplemente explotaron, y detrás de que los nervios explotaran hay muchas motivaciones, desde que por supuesto cada uno de estos actos es enormemente exagerado en la situación mediática, aunque por otro lado los políticos a veces intentan encubrirlo demasiado y la gente siente que este problema no se está resolviendo, así que por supuesto eso puede provocar esas tendencias agresivas. Entonces, oye, ¿ustedes qué opinan, muchachos? Kermite, tal vez tú puedas empezar. ¿Qué piensan sobre este acto? ¿Cómo perciben esta situación? ¿Y tienen comprensión por esas acciones violentas, digamos, de represalia que vinieron después? Porque yo no lo apruebo. Por supuesto que no apruebo la violencia contra personas de origen migrante que en realidad no han hecho nada malo, solo que también son migrantes, lo cual, oye, ellos no tienen la culpa de que este idiota simplemente intentó matar a alguien, pero tienes comprensión, Kermite. Kermite, puedes empezar. Que empiece Hochi, yo todavía estoy anotando algunas fuentes aquí. Bien, Hochi, ¿tú cómo lo ves? Creo que hoy voy a ser un poco más controversial de lo habitual, Ok. porque esa ¿Situación no sucedió? simplemente así porque el tipo estaba aburrido o quería imponer su religión y por eso fue a cortarle la cabeza. No. En cuanto a la motivación, si no me equivoco, todavía no sabemos bien cuál fue el motivo. Claro, ahí no se sabe cuál fue el motivo, pero
Yo diría, bueno, así, mi pura suposición por el hecho de que era una persona que participó en que este señor fuera deportado y se le cancelara el asilo. Entonces, para mí, el motivo simplemente será que quería vengarse de alguien que, desde su punto de vista, le hizo una injusticia. Sí. Así que fue un asunto puramente personal según tu opinión. Sí, en mi opinión fue simplemente una venganza puramente personal por el hecho de que simplemente lo quería sacar del país. Bien, amplíalo. ¿Tienes algo más? Sí, claro. Al mismo tiempo, no quiero eso. Por supuesto que no quiero apoyarlo. Es violencia y la condeno. Solo que lo entiendo parcialmente. Simplemente imagina que estuvieras en un país extranjero, al que huiste de una guerra civil, no tienes a dónde regresar. Ser deportado a ese país para ti significa, de hecho, la muerte. Y de repente te enteras de que esta persona ayudó a que te deportaran. ¿Tampoco estarías muy entusiasmado? Ujú. Pero de no estar muy entusiasmado a tomar un cuchillo e ir a apuñalar a alguien en la calle, es un gran salto, ¿no? Si me dejan terminar. Y esto de ninguna manera puede ser, no puede ser algo que lo justifique, lo justificas, ¿sí? Si me dejas terminar, yo no lo estoy justificando, solo trato de deducirlo y ahora estoy muy nervioso porque estábamos hablando de eso allá. Tú hablabas de que la persona que fue atacada tenía algo que ver con que Adi Alodí debía ser desalojado, que ayudaba con ese desalojo, que estuvo presente en eso. Y tu argumento entonces es que fue una venganza personal. Por lo tanto, que no tiene ningún trasfondo religioso, que no tiene ningún trasfondo racial, que no fue un crimen de odio, sino que simplemente fue, digamos, un asunto humano entre dos personas, donde uno odiaba al otro porque sentía que ese irlandés o ese blanco le había hecho daño o le había causado algún problema. Sí, sí, eso es lo que yo pienso, por lo que sabemos hasta ahora. Por supuesto, como ya dije, no lo voy a justificar porque es algo repugnante que simplemente no debe suceder en un estado de derecho y esa persona debe ser castigada por ello. Lo será, lo será. Al mismo tiempo, creo que si te pones en el lugar de una persona así, que en este momento no tiene nada que perder, esa persona es capaz de cualquier cosa. Ujú. ¿Y cuál es tu opinión sobre las posibles tormentas que se desataron después? Aquí podemos ver algunas imágenes de The Guardian, para que veamos que realmente no fue solo una protesta pacífica, sino que hubo incendios y destrucción de propiedad, casas, viviendas y todo tipo de cosas, así que fue algo muy salvaje. Uno diría que los irlandeses redescubrieron sus raíces para que veamos que, de nuevo, descubrieron que no fue solo una... Y así, lo entiendo que hubo algunas protestas en contra de eso, que aunque fueron avivadas y mantenidas por la extrema derecha, que está en contra del extremismo, los migrantes, todos los que no son blancos, irlandeses y similares. Y sabemos que los partidos de derecha locales y los partidos de ultraderecha lo alimentaron y mantuvieron vivo, e incluso creo Elon Musk lo apoyó con algún tuit. Así como reacciona a ese acto, lo entiendo. Y condeno la violencia de esa protesta y condeno que esas personas, en vez de protestar en algún lugar relacionado con esa persona, Protestaron en un lugar relacionado con esa persona, pero afectó a personas que no tenían nada que ver con eso. Pero bueno, termina lo que ibas a decir. sí, lo que quise decir es que si esa persona era de Sudán, entonces entendería una protesta en algún barrio sudanés o en esa parte del mundo. Sí, en algún lugar. Como la pequeña África, ¿no? Me refiero, en un lugar como la pequeña África. Con una embajada, por ejemplo, si tienen algo así, no. No, 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 sí, simplemente como existía la pequeña Guadilla, pues simplemente algún pequeño Sudán, ¿sí? Así que ahí lo entendería, pero iniciar simplemente una protesta extremadamente violenta, donde la gente incendia autos y casas, y lo hacen en barrios donde viven principalmente personas que han vivido ahí por años y trabajan en ese sistema y no hay ningún problema con ellos, pues para mí eso es simplemente asqueroso. Ujú. Pues, eso no tiene absolutamente nada que ver con esa persona ni con ese acto.
Entonces, si lo entiendo bien, tu punto de vista es que aquí hubo un intento de asesinato a nivel interpersonal y que los radicales se aprovecharon de eso para simplemente desquitar su enojo con personas que no tenían nada que ver y que aquí los puntos políticos se los están llevando, pues total, cuando lo digo, bueno, radicales, no voy a decir si son de derecha o de izquierda, simplemente son unos idiotas violentos. Así que tu punto de vista es que esto simplemente está siendo aprovechado. Es una tragedia que sirve para que un pequeño grupo de personas descargue su enojo contra gente que no tiene la culpa de nada. Sí, de hecho sí. Ok, gracias por tu punto de vista. Kermite, ¿cuál es tu punto de vista sobre toda la situación, especialmente sobre el intento de asesinato y qué opinas sobre esas protestas violentas? Voy a empezar un poco antes, y es que Inglaterra, o más bien el Reino Unido, tiene en este momento un gran problema político, y es que en los últimos 10 años han tenido 5 gobiernos diferentes, lo que en promedio significa un gobierno cada 2 años, y en esta descomposición política total que nosotros en Chequia no podemos imaginar completamente, la gente está, por supuesto, irritada. Políticamente se están yendo a los extremos, ya sea de un lado o del otro, porque lo que hay ahora, o sea, la política clásica, el status quo, evidentemente no está trayendo buenos resultados, y estas situaciones, por supuesto, son como agua para el molino, ya sea de un lado o del otro, que por supuesto saca de esto algún tipo de apoyo, ya sea para un lado o para el otro. Y para llegar a eso, no fui capaz de encontrar en este caso concreto ningún vínculo con el terrorismo, ni con ninguna religión, y de hecho hasta ahora no conocemos la motivación de ese ataque, así que por ahora solo puedo concluir que fue un conflicto a nivel personal que escaló a niveles a los que definitivamente no debía llegar, pero escaló y es un delito violento, o sea, está clasificado como intento de asesinato, y es como cualquier otro intento de asesinato, aunque las dos personas fueran negras, blancas o de cualquier otro color. No pude encontrar ninguna otra motivación más que simplemente el enojo momentáneo de una persona hacia otra con un resultado exagerado. Y en cuanto a esas protestas me parece... eh, Entiendo si fuera una protesta contra el gobierno por la migración descontrolada, pero esa persona recibió asilo, tiene el sello, tiene el papel, aparentemente llevaba una vida ordenada ahí durante 3 años. Hasta ahora no tenemos detalles de que tuviera algún antecedente de algo, perdón, voy a estornudar. Actividad criminal o de alguna vida desordenada que haya llevado hasta este momento, así que ni siquiera se puede, por ahora ni siquiera puedo atribuirlo como un fallo del sistema o de la migración. Y simplemente este tipo de cosas funcionan como agua para el molino de los extremistas, que después de este tipo de eventos, cuando en realidad tenemos muy poca información, salen a las calles a incendiar autos y casas de personas que no tienen nada que ver con esto. Ujú. Ok, vamos ahora al siguiente capítulo de este problema, porque bueno, ¿qué quieres agregar? Entendería mucho más si lanzaran cócteles Molotov al edificio del Parlamento. Sí, ahí veo la conexión. No puedo con la migración mal gestionada, el gobierno lo está haciendo de la chingada, vamos a castigar a ese gobierno y no, vamos a salir a las calles y a romper cosas que se nos crucen. Ujú. Entonces, en el momento en que la gente lanzaba piedras y botes de basura a los policías, cuando fue el caso de Novak, para mí era comprensible, porque la ira se dirigía contra la policía, que era responsable del problema. Pero aquí, según tú y en cierto modo también según yo, esa ira se dirigió contra el grupo equivocado. Creo que esa ira está más orientada al deseo de destruir algo que al deseo de cambiar algo. Mira, En cuanto a cambiar las cosas, ya no lo resuelvas, Nancy. En cuanto a cambiar las cosas, tenemos aquí algunos datos. Vamos a ver algunos datos duros y voy a presentar esos datos duros diciendo que se habla mucho de que las estadísticas están de alguna manera manipuladas o que son incompletas, y eso se debe a que una enorme cantidad de incidentes no están registrados. Si, por ejemplo, que una calle se convierte en lo que llaman una zona no-go, ahí ocurren crímenes y esos crímenes no se reportan, o si se reportan, no se resuelven y en ese momento no están.
no están registradas en estas estadísticas, por lo tanto el argumento es que estas estadísticas, a pesar de que nos muestran que, por ejemplo, la cantidad de asesinatos en los últimos 20 años bajó de 1,407 en 2003 a 503 en 2025, ese no es el número correcto, porque en el año 2025 la situación es que muchos de esos crímenes no están en la estadística porque no han sido esclarecidos. Sí, mira, en ese sentido es totalmente posible. Sin embargo, yo cuando veo esas estadísticas, si esto no fuera completamente cierto, o si no hubiera realmente muchos crímenes sin esclarecer y sin registrar, entonces, en ese momento, como que aquí hay una disminución de la criminalidad. Definitivo. Y la verdad, perdón, es que son 1,000 por cada millón de habitantes, ¿de sí? Son 503 por cada millón de habitantes en el año 2025 y son 1,047 por cada millón de habitantes en el año 2004. Así que, según las estadísticas oficiales, sí, la cantidad de asesinatos está disminuyendo, aunque en 2016 hubo un aumento, en 2014 se registró relativamente poco, luego hubo un aumento a 709 asesinatos por cada millón de habitantes en 2017, pero después volvió a disminuir bastante y ahora estamos en 503 asesinatos por cada millón de habitantes en 2025, lo cual es la menor cantidad de asesinatos por cada millón de habitantes desde que comenzó esta estadística. Así que esto es un asunto bastante complicado, ¿verdad? Porque por un lado tienes, digamos, a personas que basan su política en que la migración es un gran problema y que hay que expulsar a los migrantes, y ellos dicen que estas estadísticas están falsificadas. Por otro lado, tienes estadísticas que dicen que la situación en realidad es mucho mejor de lo que parece, según lo que nos dicen precisamente esas personas que están muy metidas en el tema antimigración. ¿Cómo percibes esto? Porque este es el típico argumento de las personas que cuando les presentas datos ya tienen una opinión y simplemente dicen que esos datos están falsificados porque no coinciden con sus sentimientos, ¿verdad? Y me parece que así que Přijde, že v dnešní době sociálních sítích a todos tienen una cámara, así que cada uno de estos incidentes puede llegar mucho más seguido a las redes sociales y por eso podemos tener la impresión de que hay más incidentes de los que realmente hay. Pero por otro lado, también puede ser cierto que no todo llega a las estadísticas y que las estadísticas no reflejan completamente lo que realmente está pasando, en el sentido de que surgen esas zonas donde las estadísticas no se llevan correctamente. Entonces, ¿cómo percibes esto tú? Hauchi, puedes empezar. No. Como dice esa estadística, está bajando. Sí, la estadística dice que hay una disminución constante desde 2016 cuando hubo un ligero aumento, o bueno, un aumento bastante grande, pero desde entonces empezó a bajar. Luego depende de dónde se hizo ese estudio y bajo qué condiciones. Si ese estudio se hizo, por ejemplo, dentro de una sola ciudad, Eso no son estudios, eso es simplemente estadística, estadística nacional, estadística gubernamental. bien, está bien, es estadística nacional, pero el punto es dónde se hizo esa estadística. Sí, sí se suponía que debía hacerse en todas las áreas y no se hizo en todas las áreas, entonces no es representativa. Pero es una estadística nacional, o sea, una estadística nacional se hace en toda la nación. Son estadísticas policiales. No, pues tú aquí señalaste esas zonas vedadas donde no se realizó la estadística. Sí, claro, yo pensé que te referías a alguna metodología o algo así. Ok, no. No. Sí, eso significa que si tú omites simplemente alguna parte donde de hecho no haces una investigación o no tomas los datos, entonces el resultado no es defendible. Ujú. Entonces, luego está la pregunta de si esas personas que basan su política en vamos a detener la migración porque es terrible, están diciendo la verdad sobre ese problema con la metodología, ¿verdad? No, esas personas no se preocupan por la metodología, simplemente sienten que es algo terrible y que se tiene que resolver de inmediato y en el acto. Bueno, entonces supongo que sí están discutiendo la metodología, si están argumentando en contra de esa metodología, ¿no?
No, ellos argumentan que según ese gráfico es muchísimo y que en su entorno sienten que es un problema enorme. Ahí está el lado emocional, no hay ningún lado lógico ahí. Bien, en mi opinión, aquí están creando un hombre de paja. El argumento real es que aunque ven que en las estadísticas la criminalidad está bajando, según cómo ellos lo perciben, la criminalidad en realidad no está bajando. Solo se están manipulando las estadísticas porque no se registran los delitos en las zonas prohibidas, ¿verdad? Sí, ese es el problema. Así es como ellos lo perciben y así es como hablan de eso, que ellos saben que según las estadísticas la criminalidad es un problema menor que antes, que en realidad hay una cantidad menor. La cantidad de asesinatos registrada en las estadísticas nunca ha sido tan baja, ellos lo saben, pero dicen que no es verdad, que esa estadística simplemente está mal. Y luego está la pregunta de si ellos lo dicen porque necesitan crear la sensación de que la situación es peor de lo que realmente es, o si en verdad la estadística está tan equivocada. No, mira, la verdad es que yo no he revisado a fondo esa estadística, así que no sé de qué manera fue elaborada. Y yo normalmente trato de apegarme a las cosas oficiales. Eso significa que si es una estadística oficial del gobierno, yo le voy a creer. Por supuesto, me gustaría revisar sus fuentes y orígenes y cómo fue de elaborada, pero aquí estas personas, como ya dijiste, ellos tienen la impresión, aquí no se rigen simplemente por el intelecto o por la recopilación de datos, ellos simplemente sienten que está mal. Y todos los días en los medios simplemente ven reportajes innecesariamente exagerados sobre que aquí pasó algo y que los migrantes tienen la culpa de todo. Y en el momento en que eso se repite una y otra vez vas a caer más y más profundo en eso. Entiendo. Un ministro que no voy a nombrar dijo que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y ya que estamos hablando de otros datos, hablemos no directamente de asesinatos, sino del crimen en general. Y es que en 1995 se registró la mayor cantidad de crímenes, concretamente 19.786.000, o sea, básicamente 19 millones de crímenes. Y desde entonces eso solo ha ido disminuyendo. En este momento, nuevamente, según las estadísticas estatales, en Gran Bretaña tiene el nivel de criminalidad más bajo desde que se empezó a medir. Nunca ha habido una criminalidad más baja en Gran Bretaña según las estadísticas del gobierno. Y me parece muy extraño cómo aquí, de una manera tan brutal, se separa lo que dicen las estadísticas de la impresión que la gente tiene y de cómo se siente. Creo que podemos hablar de eso en este momento, sí, porque si esas estadísticas son realmente ciertas, vamos a suponer que esas estadísticas son de hechos reales, sí, que no están completamente falsificadas. Entonces, ¿a qué se debe que a pesar de que la criminalidad está en su punto más bajo, desde que se empezó a medir, la gente siente que todo está empeorando? Kermita, sí, Kermita, hablemos de eso. ¿Qué opinas al respecto? En mi opinión, o bien esas estadísticas realmente están siendo falsificadas, pero si no lo están, entonces es solo por las redes sociales. Estoy parcialmente de acuerdo. En parte creo que sí la criminalidad está disminuyendo, de lo cual estoy más o menos convencido según esas estadísticas, entonces el crimen definitivamente se está concentrando, ¿cómo decirlo? Se está agrupando. Sí, eso es verdad, que Londres y las grandes ciudades tienen un problema enorme y muchas veces incluso un aumento, mientras que los lugares más pequeños, el campo, las ciudades más pequeñas, ahí la disminución es aún mayor. Sí, entonces es posible que, por ejemplo, la gente en Londres tenga la impresión justificada de que la criminalidad está aumentando, porque realmente está aumentando, pero a nivel nacional la criminalidad está disminuyendo. Sí, creo que ese es uno de los detonantes justificados del miedo en cuanto a la criminalidad. Y para esas personas, si en tu barrio simplemente la criminalidad se triplica en 10 años, pues esas personas tienen razón en tener miedo de salir. Y con ese gráfico que muestra que la criminalidad está bajando, puedes agitárselo en la cara todo lo que quieras, pero ellos simplemente, ellos lo están viviendo. El hecho de que en algún pueblito en Escocia la criminalidad haya bajado a cero, la verdad es que les da igual. Así que definitivamente hay una parte de la población para quienes esta opinión y este miedo están completamente justificados. Sin embargo, como decimos, como ya hemos dicho y también lo dicen las estadísticas, la criminalidad en general está bajando y si baja en general, tarde o temprano también tiene que bajar en estas localidades o se va a dispersar.
Y en cuanto a tu pregunta que se me olvidó ahorita, así que recuérdamela por favor. Que si los datos son correctos, porque repito, seguimos hablando en el contexto de que todavía puede ser que los datos estén mal, sí, que realmente puede haber algún tipo de falsificación, porque mira, los gobiernos son capaces de muchas cosas. Pero si los datos son correctos, entonces o es causado por el hecho de que la criminalidad está aumentando de manera significativa localmente, aunque a nivel nacional en promedio está bajando, o es justamente porque cada crimen, asesinato, apuñalamiento, pelea está en internet y la gente lo ve. Y en ese momento, antes cuando alguien apuñalaba a alguien en Birmingham, a la gente en Gales no le importaba en absoluto, porque ni siquiera se enteraban. Hoy en día lo ve en Twitter, ¿verdad? Así que de repente siente que ocurrió aquí al lado. Así que, ¿no será que esta impresión de que todo está cada vez peor, en gran parte es alimentada por los algoritmos de las redes sociales? Yo diría que es una combinación de ambos factores, sin duda. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué recuerdan de los Juegos Olímpicos de verano en París? ¿Cuál es la primera cosa que se les viene a la mente si se los menciono ahora? Suciedad. Los canales que limpiaron. La última cena y los chicos. Y esos canales sucios que intentaron limpiar, los limpiaron por una enorme cantidad de dinero y luego los volvieron a ensuciar. ¿Sí te refieres al río? ¿Sí? Se le llama río, Algunas personas le llaman río. algunos canales. ¿Y recuerdas ese caso de chinches en el metro? No, sí, lo recuerdo, pero no lo relacioné directamente con las Olimpiadas. Pues sí, creo que es una situación bastante parecida. ¿Por qué? No, porque primero que nada era algo que no tenía impacto en la calidad de la Olimpiada, pero se asociaba con ella. En segundo lugar, que hubo, creo, solo 2 videos de chinches en el metro de París, es algo con lo que probablemente la empresa de transporte de París lucha a diario. Y la tercera cosa es que al final resultó que este video, que en realidad a nadie le habría importado, fue amplificado. Amplificado por países a los que les gustaba la idea de desprestigiar a Francia. Entiendo. Con eso, Lo que quiero decir es que lo subes a las redes sociales, lo ven las personas correctas y simplemente empieza a moverse. No importa si realmente es un problema o qué fue lo que realmente pasó o cuál es su alcance. Si tienes suficiente, si se lo das a las personas correctas, eso desata una avalancha, sea lo que sea. aquí realmente pueden ver, ustedes que están viendo la imagen, que estoy revisando las estadísticas estatales y de verdad no hay ni una sola gráfica que muestre crecimiento. Aquí todo está bajando, aquí todo parece como si estuvieran manipulando el mercado actual. Todo está cayendo ahí y vemos que el pico de la criminalidad, ya sea apuñalamientos, crímenes con armas de fuego, violencia doméstica, o en realidad casi todo está disminuyendo. Sí, es verdad. Hubo un aumento registrado aquí, pero ya está disminuyendo de nuevo. El único gráfico que es, digamos, no completamente convincente en su descenso es el gráfico que muestra el número de delitos cometidos con cuchillo, pero eso también se debe a que hubo un cambio en las leyes de armas, así que en lugar de que ocurra con un arma de fuego, ahora sucede con un cuchillo, ¿verdad? Por eso también hubo ese aumento. No. Para complementar un poco a Kermit, él mencionó aquí el tema de compartir y los algoritmos. Y seguramente, por experiencia propia, sabes que la información negativa se difunde mucho más rápido en las redes, Eso no se me da para nada. en mucha mayor cantidad que la información positiva, Eso es verdad. lo cual, por supuesto, cuando exageras esta pequeña cosa en alguna dirección donde sabes que va a pegar, va a tener una repercusión enorme. Sí, entonces podemos pasar al siguiente punto, porque probablemente estemos de acuerdo en que o las estadísticas están brutalmente falsificadas o están brutalmente influenciadas por el hecho de que existen barrios enteros donde no se llevan estadísticas porque ahí el gobierno ya perdió el control. No sé, nunca he estado en Londres, tal vez sea así, eso seguramente me lo pueden escribir personas que viven en Londres, que han vivido mucho tiempo en Gran Bretaña, que conocen perfectamente el entorno y que al mismo tiempo no son parte de la extrema derecha ni de la extrema izquierda, así que no tienen sesgo. Así que si votas por partidos normales y vives en Gran Bretaña, definitivamente escríbeme para decirme si esto puede ser así, entonces o puede ser por esta situación, o realmente es que la criminalidad simplemente está disminuyendo, pero se nota cada vez más porque se difunde cada vez más en las redes sociales.
Así que supongo que estaremos de acuerdo en que debe ser una de esas cosas, así que o nos están mintiendo, ¿no? O simplemente esa sensación que tengo está equivocada. O la que tienen esas personas. Yo estuve en Londres y no me encontré con ninguna zona prohibida. Y alguien te apuñaló. No, no me apuñalaron. Eso es raro. No, no me apuñalaron. Es cierto que, por supuesto, me mantuve en las zonas más turísticas de Londres, pero nos hospedamos no exactamente en el centro, más bien en las afueras, y ni siquiera ahí sentí que estuviera en peligro. Pero bueno, eso también fue hace muchos años, fue antes del COVID, así que... Pero por mi propia experiencia, ahí me sentí incluso más seguro que en París, la verdad. Bueno, París no es precisamente el estándar de seguridad, ¿verdad? Por mi parte, en Occidente solo he estado en Alemania, pasé unos días en Frankfurt y no me sentí mal en absoluto. Si no supiera que se supone que debería tener miedo en Alemania, que en Frankfurt la criminalidad es peor que, no sé, en Múnich, ni siquiera tendría una mala sensación al caminar por la ciudad de noche, porque la verdad es que estaba bastante tranquilo, relativamente hablando. Así que experiencia personal más o menos no tuve ninguna negativa, ¿sabes? Pero quizá si viajara más seguido y pasara más días, tal vez me daría cuenta de algo. De todos modos, como digo, estaré muy agradecido si me aclaran este tema. ¿Cómo está eso de las zonas prohibidas? ¿Dónde no se llevan estadísticas? Y sobre esa supuesta falsificación de estadísticas. Por otro lado, en cuanto a otras estadísticas, pues claro que se discute mucho sobre el color de piel que tenía esa persona, el atacante. Y aquí hay que decir que aquí hay otro rasgo en común más allá del color de piel. ¿Por qué? ¿Cuál es el grupo más riesgoso en cuanto a criminalidad violenta? A ver si lo saben, simplemente. Si alguien apuñala a alguien o mata o simplemente ataca, ¿quién probablemente es el agresor? A ver si lo saben, es una pregunta de concurso, chicos. O sea, intenta perfilarme aquí al agresor. Gracias. No, pues depende mucho, pero si hablamos de algo de lo que van a informar la televisión o varios medios o diferentes perfiles de Instagram, la mayoría de las veces será una persona de piel más oscura, porque eso va a resonar más. Bueno, pero esa persona de piel más oscura va a tener algunas características en común con un posible blanco asiático o simplemente con Kung Fu Panda. ¿Cuáles son? ¿Qué características en común tendrán? Que será un hombre heterosexual. ¿Y cuántos años tendrá ese hombre? Fu estará en edad productiva, así que será algo entre 24 y 36 años. Mira, no te voy a molestar, no los voy a molestar, ¿ok? La mayoría de los crímenes violentos los cometen hombres jóvenes, heterosexuales, naturalmente, que crecieron sin padre o en una mala familia, tienen baja educación y bajos ingresos. En otras palabras, hombres jóvenes y pobres. Ese es el grupo de mayor riesgo. Esos son los criminales más grandes. A esos témanles más que a nadie, simplemente. Si ven a un sudanés de 50 años en la calle, es menos probable que los ataque que un checo de 20 años, según las estadísticas, por supuesto. Y se discute mucho sobre cómo es eso del trasfondo migratorio o sobre quién ataca y así, que los migrantes atacan mucho más y que los negros tienen una criminalidad mucho mayor. Y según las estadísticas eso es cierto. Sí, según las estadísticas que nos muestran, lo cual es interesante, porque unas estadísticas que muestran que la criminalidad está bajando, según algunas personas, son falsas. Y esas mismas personas te remiten a las únicas estadísticas, las estadísticas gubernamentales, que dicen que los negros cometen más delitos violentos y en general más delitos que los blancos. Entonces, unas estadísticas que les convienen están bien y otras estadísticas que no les convienen están mal. Entonces, en ese sentido, es como que decídanse, ¿no? Pero si vemos la información estadística sobre lo que nos dice Gran Bretaña, en Gran Bretaña o más bien en Inglaterra y Gales, por cada 1000 habitantes, según el último dato de 2023, que ya no es tan actual, pero digamos que no ha cambiado mucho, por cada 1000 habitantes son arrestados 8.4 asiáticos, 20.4 personas negras, 12.5 personas mixtas como mestizos, 9.4 personas blancas y 8.5 de otras. Eso significa que las personas negras son arrestadas más del doble de veces que las personas blancas.
Y aquí esto nos indica claramente que las personas negras cometen el doble de delitos que las personas blancas. Por lo tanto, que son el doble de violentos, el doble de problemáticos. Y la conclusión fácil que se presenta es que entonces las personas negras son el problema. Pero no podríamos saber que las personas negras que están en Gran Bretaña son en su mayoría hombres jóvenes, pobres y sin educación, más frecuentemente que los blancos, porque en Gran Bretaña hay muchas más personas blancas mayores o mujeres blancas, ¿verdad? Así que ahí se mezcla todo. Mientras que las personas negras constituyen más o menos la mayor parte de este grupo de riesgo, porque son los migrantes que van a un país económicamente más desarrollado, porque son los más productivos, los que pueden ganar más dinero ahí, ¿verdad? Así que luego es como claro, puedes hacer esa simplificación de que las personas negras son el problema, nos deshacemos de las personas negras y todo estará resuelto. Pero ¿es esa realmente la simplificación correcta? ¿No es más bien un problema sociológico, el problema de que son jóvenes pobres y hombres sin educación? ¿Cómo percibes esto? Kermit, puedes empezar cuando quieras. Pues lógicamente si llega un migrante a Inglaterra, que es un país económicamente más avanzado, automáticamente entra en la categoría de pobre, venga prácticamente de cualquiera de esos países. Sí. Además agrego que la pobreza, eso es más o menos una cuestión de comparación, ¿verdad? Porque no sé, por ejemplo, hay personas que desde nuestro punto de vista son pobres, pero en su sociedad son, digamos, clase media o algo así. Entonces, obviamente, ese problema es un poco diferente ahí, ¿no? Pero bueno, está bien, continúo. Ya perdí el hilo ahora por interrumpirme. Dijiste que cualquiera que llegue a Gran Bretaña instantáneamente es pobre. Bueno, Técnicamente sí, porque su economía es mucho más avanzada que la nuestra, así que un checo promedio en Inglaterra sería considerado pobre, ¿no? no, continúo. No te voy a responder, no sé. Y no sé qué más decir al respecto. Tendría que estudiar todos esos datos para poder sacar alguna conclusión de esto. Vi los gráficos que nos enviaste, pero no sé qué decir al respecto. Bien, entonces lo percibes más como que el mayor interés de la policía se debe a que los negros son problemáticos simplemente porque son negros, o son problemáticos porque suelen ser hombres jóvenes, que como dijimos, son el grupo de riesgo. O sea, ¿percibes ahí el tema de la etnicidad? ¿O piensas que eso puede tener influencia? Hochi, tú también piénsalo, también me interesaría saber tu opinión. Subtítulos. Creo que es una combinación de ambas cosas, pero no soy capaz de responderte si es 51 por un lado o por el otro. O sea, Bien, no sé. creo que es culpa de ambas cosas. ¿Y no tienes alguna opinión al respecto, por ejemplo? No tengo una opinión al respecto. Está bien. Simplemente necesito, en este momento tengo poca información al respecto, no voy a formarme una opinión sin estar informado. Chicos. Ustedes también deberían hacerlo. Bien, por eso te envié esos datos para que te formaras esa opinión. Pero bueno, no lo revisaste bien, está bien. ¿Mm? Y solo quisiera volver a lo que dijiste, que los arrestos son más frecuentes entre las personas negras que entre otros grupos de la población. Sí, significativamente más, sí. Sí, y aquí tal vez tendría una pregunta. El hecho de que arrestes a alguien no significa que haya cometido el delito. Es una perspectiva interesante, explícalo más. Es cierto, también quería preguntarte eso, si tienes alguna estadística sobre condenas. Porque te pueden arrestar por eso, pero no necesariamente te condenan después. El arresto no significa que hayas cometido un delito, pero oye, Más o menos existen estadísticas, aunque esta no es exactamente esa, porque aquí realmente es una estadística de arrestos. Pero también existen estadísticas que dicen que los afroamericanos están desproporcionadamente representados en las cárceles, ¿sí? No sé si es una diferencia tan grande como en este caso en particular, que tienen de hecho 20 arrestos por cada 1000 habitantes o por cada 1000 personas de esa etnia. Pero es significativamente más que la representación porcentual en la sociedad. Sí, claro, solo digo, tú mencionaste esta estadística de arrestos. Y solo quería señalar que el hecho de que te arresten no significa que lo hayas cometido.
Allá te pueden arrestar incluso por ir sin boleto. Sí, eso es verdad. En ese sentido, la estadística es un poco más complicada. Incluso allá, por ejemplo, en América, sí, no sé cómo sea en Gran Bretaña, pero en América influía mucho, o antes influía mucho ese aspecto, ese problema, el racismo policial institucionalizado, donde a un afroamericano lo revisaban instantáneamente con más frecuencia para ver si tenía drogas o algo así, mientras que a un blanco no lo revisaban tan seguido. Así que a los afroamericanos les encontraban drogas con más frecuencia, por ejemplo. Pero eso no significa que los afroamericanos lleven drogas más seguido, solo que como los revisaban más seguido, pues se las encontraban más seguido, ¿verdad? Y de ahí salió la idea de que, ¿entiendes?, que los afroamericanos consumen más drogas. Eso fue causado, o bueno, no completamente causado, pero sí fue influenciado por la actitud de esos policías, ¿sabes? De todos modos, oye, vamos a regresar a lo de las detenciones y a esa desproporción de afroamericanos en cuanto a cometer delitos. Entonces tú percibes que ahí influye la etnia, la cultura. ¿O aquí estás de acuerdo conmigo en que esto se debe más que nada a que una mayor cantidad de jóvenes pobres son precisamente de piel negra y tienen antecedentes migratorios, porque los hombres jóvenes ganan más dinero? Así que puede ser, y probablemente está influenciado también por esto. Mira, si quisiéramos hablar de que parte de esto es causado por la etnicidad y por las diferencias culturales, entonces estaríamos hablando principalmente de personas que son de primera o segunda generación de quienes llegaron al Reino Unido. Sí, porque la mayoría de los siguientes ya se han integrado en gran parte y de manera suficiente a la sociedad, así que ya no generan simplemente esos problemas. Mhm. Y yo me inclinaría a decir que la mayoría de esta violencia se basa en la pobreza económica, en la miseria económica, que simplemente la persona está tan mal, en condiciones tan malas, que esto es para él la única salida, la única salida. Por eso intenta robar, por eso se une más a las pandillas y cosas así. Mhm. Yo lo vería así, que en general tiene raíces profundas en la posición que tiene la población negra en el mundo. ¿Sí? En gran parte tienen un pasado de esclavitud o provienen de lugares devastados por la guerra, donde simplemente recurrir a la violencia puede ser más común que en otros casos. Porque, por ejemplo, es cierto que los asiáticos tienen una criminalidad significativamente más baja y que incluso cuando se trata de jóvenes asiáticos pobres, ellos recurren a delitos violentos con menos frecuencia que los jóvenes negros pobres. Y por cierto, con menos frecuencia que los jóvenes blancos pobres, ¿sí? Así que los asiáticos son los más tranquilos, relajados. Supongo que deberíamos deportar también a los blancos y que todos sean asiáticos, o algo así. De todos modos, y así se resuelve, ¿no? No, pero de todos modos aquí definitivamente va a influir también la cultura y precisamente el entorno del que provienen esas personas negras. Pero lo más importante, en mi opinión, será precisamente la proporción de jóvenes, hombres agresivos, llenos de testosterona, de entornos pobres y con mala educación. Que no será simplemente porque los negros sean naturalmente más agresivos, o porque solo tengan una mala cultura, o porque simplemente haya solo hombres ahí. Simplemente será una mezcla de estos factores. Pero para mí, lo más común, lo que más se nota, es la combinación de una mala situación económica y una mala crianza. La mayoría de las veces, simplemente estas acciones las cometen personas que, como dijiste, no tienen educación básica, vienen de familias monoparentales y de entornos pobres. Esto es simplemente la clave. La clave no es la etnia. Porque en cada cultura tienes un grupo de personas que muestran un comportamiento algo peligroso. En cada cultura. Sí. Y yo probablemente añadiría que sin importar si estás en Estados Unidos, Japón, Sudamérica o India, si eres hombre, joven, pobre y sin educación, cometes significativamente más delitos que, por ejemplo, personas más ricas o educadas.
Sin importar de qué color seas, en qué cultura vivas o algo así, realmente la intersección está en la juventud, en la testosterona y en el entorno social de una manera brutal. Claro, la cultura y todo eso influyen en parte. Quizá me gustaría volver a esto con una situación que ocurrió en nuestro país y también estaba relacionada con la migración, donde un grupo de habitantes de la República Checa afirmaba que los ucranianos y la migración ucraniana son un gran problema y señalaban algunos casos individuales que recibieron mucha atención mediática. Y cuando se empezó a abordar el tema, según las estadísticas, resultó que los eslovacos cometen más delitos aquí que los ucranianos. ¿Y por qué? Te lo voy a decir, porque la mayoría de los ucranianos aquí son niños y mujeres, o en su caso, hombres mayores. Sí, la mayoría de los ucranianos, por ejemplo, más del 70% no son hombres jóvenes. Y por eso la criminalidad es desproporcionada, porque el grupo de mayor riesgo no está tan bien representado aquí. Cuando hablamos de qué países son seguros y cuáles no, aquí tenemos un mapa que mide la tasa de criminalidad por país. Sí, por país. Y este mapa es el que nos dice que la República Checa es extremadamente segura. Sí, aquí tenemos una tasa de criminalidad de 4.5, lo cual es relativamente bueno. Y si vemos el Reino Unido tiene 5.9, lo cual es significativamente peor. Es significativamente peor. Pero luego tenemos a Suiza que tiene 4.7 y Suiza es un país con una gran población migrante. Igual que Dinamarca, 4,1 mejor que la República Checa. Dinamarca también hay mucha migración. Suecia simplemente tiene un problema con la migración como loco, pero en cuanto a la tasa de criminalidad está más o menos igual que la República Checa. Y Canadá, que también tiene un problema bastante grande con la migración, o problema con la migración, una gran cantidad de migración, pues la tasa de criminalidad es más baja que en la República Checa. Sí, así que en ese sentido diría que en gran parte no se trata solo de cuántos migrantes recibes, sino también de cómo trabajas con esos migrantes, qué leyes tienes, cómo funciona tu policía, y también sobre el tema de las armas, ¿verdad? ¿Qué opinas sobre el tema de las armas? ¿Qué opinan al respecto, Hochi y Kermite? Yo diría que este mapa también es problemático en parte porque cada país tiene una definición diferente de criminalidad. ¿También? ¿Cómo que también? ¿Cómo? Ah, sí, no, ese mapa. Este mapa muestra que cada país tiene una definición diferente de criminalidad, y lo que es ilegal en un país, en otro no lo es, y viceversa. Aquí se incluyen a todas las personas que reciben 10 años de cárcel solo por tener marihuana en el jardín, mientras que en Estados Unidos ese crimen ni siquiera existe, ¿verdad? Así que también habrá alguna desviación en estas cosas, pero es interesante que la correlación entre la migración y el aumento de la criminalidad no se confirma del todo ahí. Yo más bien diría que lo que se confirma son las leyes absurdas sobre la defensa propia, la actuación policial y el manejo de los migrantes junto con el aumento de la criminalidad. Sí. ¿Sí? No, o sea, cuando ves que países tienen problemas y al mismo tiempo tienen antecedentes migratorios, son esos países los que tienen leyes extrañas, ¿no sabes? Como que no puedes llevar un cuchillo en público, que no te dan un arma, que los policías casi ni llevan tasers ni macanas, ¿sabes? O como muchos solo macanas y así. Mientras que los países que tienen un gran trasfondo migratorio, como Dinamarca, como Suiza, como Canadá, pero tienen una policía y un estado funcionales y normales, pues no tienen tanto ese problema. Y por otro lado, aquí tienes países donde la migración, o sea, claro, los ucranianos, bueno, pero eso no cuenta, ¿verdad? Entonces tienes aquí países que prácticamente no tienen migración, no tienen prácticamente ningún problema importante con eso. Por ejemplo, Groenlandia, sí, pero mira, por ejemplo, la República Checa, ¿verdad? Y esos también son considerados como muy, muy seguros. Pero eso no es porque aquí no haya migración, es porque esos países que tienen problemas con la migración simplemente la manejaron mal. Y trabajaron mal con esa gente y tienen malas leyes. No, No. Sí, en eso estamos de acuerdo. en eso estamos de acuerdo. Yo lo dije sobre Canadá. Canadá tiene un buen programa para integrar a las personas al sistema Eso no lo dijiste, Yoshi, eso lo estás diciendo por primera vez ahora. y por eso hay tan poca criminalidad ahí, en esos grupos.
Sí. En cambio, si miramos a su vecino América, que enfrenta grandes problemas y lidia con la criminalidad, refugiados y personas que llegan a los Estados Unidos, ahí el programa no es nada bueno, es más bien lo contrario. Y por eso la criminalidad allá es tan alta. En Estados Unidos, ese programa consiste en que los encierran en campos de concentración en este momento. Sí, y por eso la criminalidad es alta. Además, por supuesto, en Estados Unidos, que es el otro extremo, ahí también está completamente mal. Tienen una política de armas muy mal establecida. Sí, tienes que establecerlo correctamente, por ejemplo, como lo tenemos nosotros. No, y por supuesto, lo dijiste bien, Kermite, que diferentes países abordan la criminalidad de manera un poco diferente. Y Alemania es, en mi opinión, un ejemplo interesante, ¿verdad? Porque en Alemania ahora es un gran tema que hay una gran cantidad de ataques con cuchillo. O también una gran cantidad de crímenes sexuales aquí, es decir, acoso y esas cosas, lo sabemos. Pero ahí está muy influenciado por el hecho de que mientras que aquí casi no se toman en cuenta cosas como tocamientos y esas cosas, en Alemania hay una mayor cultura de denunciar este tipo de acosos, ¿verdad? Igual que en Alemania, cuando los hombres se pelean en un bar, la policía lo resuelve mucho más seguido que aquí. Y además ahí redefinieron lo que significa un ataque con cuchillo. Porque antes tenías que apuñalar o cortar a la persona. Hoy en día ya se considera ataque con cuchillo cuando alguien saca un cuchillo y, por ejemplo, amenaza a alguien o algo así. Eso ya se registra en las estadísticas como ataque o amenaza con cuchillo, ¿verdad? Así que Alemania es un caso especial por esa razón, porque ahí estuvieron manipulando mucho la forma en que manejaban las estadísticas y cambiaban o modificaban las definiciones de los crímenes y cosas así. Nosotros también aquí en Chequia acabamos de cambiar la definición de lo que significa violación, ¿verdad? Y no me sorprendería en lo absoluto si de repente registráramos un aumento bastante alto de violaciones en la República Checa. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, es uno de los resultados esperados. Es lo mismo que decir que el número, ¿cómo decirlo?, de niños abusados es mayor, no necesariamente porque se abuse de más niños, sino porque la definición fue cambiando poco a poco y se empezó a reportar más. ¿Sí, Pochi? Sí, estoy de acuerdo con Kermit. Simplemente en el momento en que cambias la definición de algo, de repente más cosas entran en esa categoría. Porque la legislación anterior, por ejemplo, decía, entonces eso significa que la violación está definida de cierta manera. Y ahora eso se ha cambiado a que basta con manifestar desacuerdo y el acto ocurre. Eso significa que entonces de repente habrá más casos como estos. Por supuesto, tomará algún tiempo para que la sociedad se adapte a cómo funciona esa nueva ley. Y antes de que, por ejemplo, las mujeres se den cuenta de que tienen derecho a denunciar una violación, incluso si no fue exactamente violenta, aunque haya sido algo así como a la fuerza, un poco. Sí, o de alguna manera sí. Así que las mujeres también tendrán que aprender que ahora tienen más derechos. Así que probablemente tomará un tiempo, pero esperaría que esa estadística aumente. De manera similar, si ahora estableciéramos que pasarse un semáforo en rojo constituye un peligro público y no una infracción de tránsito, también aumentaría la cantidad de casos de peligro público. ¿Sí? Sí. Sí, sobre Naferi esa comparación fue un poco mala. En ese momento me vino a la mente la situación en la que él decía que la mujer no se defendió, solo dijo no o algo así. Pero sí, también hubo otros incidentes que ya eran menos así. Según las estadísticas antiguas, digamos, o según la definición antigua, eran menos discutibles, había diferentes niveles. La comparación con Naferi probablemente no fue la mejor. Más bien es esa comparación de que ella no se defendió, solo dijo que no, ¿verdad? Así que eso ahora ya entrará en esa categoría, pero probablemente les tomará un tiempo darse cuenta de que ese es justamente el derecho que recibieron o la protección que recibieron en este momento. Bueno, mira, es complicado. En general el tema es más complicado de lo que parece. Pero se podría resumir diciendo que hay que trabajar con los migrantes. Existen países que lo hacen bien, existen países que lo hacen mal, existen países seguros con una gran cantidad de migrantes, existen países mucho más peligrosos con un gran número de migrantes, pero al mismo tiempo hay algunas estadísticas que nos dicen algo que es mucho más positivo de lo que nos dicen, por ejemplo, los políticos de la extrema derecha.
Y sinceramente no me sorprende que mucha gente esté muy confundida con esto, porque realmente es un lío. Es difícil decir en qué se puede creer. Cada quien dice algo. Luego están las estadísticas que dicen algo diferente de lo que ves en Internet. Y entonces te preguntas, ¿es verdad lo que veo en Internet? No es solo, no es simplemente agitar el avispero, pero en realidad no es tan grave como se dice. Es difícil tener una opinión clara sobre eso. Oye, definitivamente me va a dar mucho gusto si la gente en el chat y en los comentarios expresa su punto de vista sobre esta situación. Y continuamos con otros temas de los agitadores de guerra.